Bendiciones. Les saluda Luis Carlos Palacios Moreno, siervo y apóstol del Señor Jesús. Hoy continuamos con esta serie y con la segunda sesión titulada Los valles del discípulo. Sea usted creyente o no creyente, tendrá diferentes adversidades en la vida, pero la gran diferencia está en cómo las afrontes y en quién confía usted para poder vencer todos los valles en este mundo terrenal. Los invito a que nos vamos al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Así dice la palabra del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Las adversidades en la vida del ser humano se pueden considerar como algo normal, pero hay una gran diferencia en cómo las afrontamos y en quién confía usted para poder afrontarlas. Ese es un punto muy importante. Cuando el ser humano conoce la única verdad inmutable, la cual habita por completo en el Señor Jesús y nace de nuevo, se convierte en un objetivo principal para ser destruido por el príncipe de este mundo, e inician a llegar momentos al parecer oscuros, circunstancias negativas y persecuciones en contra nuestra. El discípulo debe tener conciencia de que estos valles van a llegar de diferentes maneras, pero todo depende de cómo los afrontamos para poder vencer. Y de esto sí que el rey David entendía perfectamente cómo hacerlo. Fueron momentos tormentosos y de muerte los que padeció el rey David, pero él tenía absoluta confianza, seguridad y fe en Dios para poder vencer. En medio de cualquier circunstancias o adversidades, usted y yo que estamos en este camino como discípulos, la única manera de vencer y destruir todas las obras diabólicas de Satanás es fortaleciéndonos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. No hay otra forma, no hay otra manera, amada audiencia. Si lo intenta de otra forma diferente, le garantizo que vamos a fracasar una y otra vez. Juan capítulo 16, versículo 33. Así dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, ¿no nos dejó escrito el Señor que en este mundo sufriríamos y seríamos maltratados por llevar su nombre? El Señor nos avisó. Él nos dejó el mensaje que iban a llegar padecimientos, que iban a llegar persecuciones, que seríamos maltratados, pero al mismo tiempo nos invita a estar en paz en medio de las aflicciones. Pero esto quizás para el hombre carnal es algo ilógico. ¿Cómo tener paz en medio del dolor? Aunque para el mundo sea ilógico e imposible, para nosotros verdaderos discípulos no lo es. Pues sabemos que el Espíritu Santo del Señor Jesús mora en nuestros corazones. En otros términos, vive en nosotros y es poderoso para guardarnos en medio de la oscuridad en paz y seguridad. Es una obra maravillosa la que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero a la misma vez con la plena convicción de que así como el Señor venció al mundo, nosotros también venceremos todos los valles por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por lo tanto, no depende de nuestras fuerzas o habilidades. Es necesario que esto quede claro. Esto no depende de nuestras fuerzas, esto no depende de las habilidades, sino de la fuerza sobrenatural de Dios que actúa en nosotros por la fe en su Hijo amado. En medio de la oscuridad y dificultades, lo único que nos puede hacer mantener firme es el Espíritu Santo del Señor. Si nos llenamos de su Espíritu, escuchen esta palabra, si nos llenamos del Espíritu Santo del Señor, seremos inquebrantables. Los invito a que nos vamos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos faltes cosas alguna. Es maravillosa la palabra del Señor. A la verdad, me costó mucho aprender a tener gozo y paz en medio de las pruebas. Pero al final he logrado experimentar cómo en medio de momentos tan difíciles que humanamente nunca podría solucionar, solo aferrarme al Señor Jesús, esperando en fe y obediencia, creyendo con una convicción plena de que el Señor dará la salida en medio de las adversidades, y hasta el día de hoy siempre lo ha hecho. Amados hermanos y audiencia, si es posible sentir paz en medio de los procesos cuando confiamos en el Señor Jesús. Es sentir una paz que va más allá del alma y una sensación de confianza tan plena en el Señor, de saber que Él tiene el control absolutamente de todo. Si aprendemos a depender siempre del Señor con fe, seguridad y obediencia, vamos a experimentar en medio de las pruebas o adversidades los momentos de comunión con Dios que nunca, jamás viviremos sin ellas. Desarrollamos un nivel de fe firme y seguridad en el Señor que nada podrá derribarnos. Pero el gozo se aumenta aún más y más cuando podemos entender que todas las adversidades que estamos viviendo en el momento, el Señor las permite porque necesita perfeccionar áreas en nosotros para luego estar listo y dar fruto del reino de los cielos. Si no hay valles en la vida de un discípulo, nunca tendremos la identidad de Cristo. Son necesarios los valles, amados hermanos y hermanas, y la audiencia que nos escucha en este día. Los valles nos llevan a una dependencia por completo hacia el Señor, nos muestra lo vulnerable que somos como seres humanos y comprendemos que lo único que nos mantiene firme es la gracia de nuestro Dios. Continuamos con Corintios, 2 de Corintios, capítulo 22, versículo 29. Así dice la palabra del Señor. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco. Yo más. En trabajo más abundantes. En azotes sin números. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino de muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amada audiencia, Pablo era un gran apóstol del Señor Jesús. Para llegar a ser un verdadero discípulo y cumplir el ministerio asignado, tuvo que pasar por innumerables caminos de sufrimientos, dolor, persecuciones y tristeza, donde lo único que lo pudo hacer estar firme fue la mano poderosa de Dios. Cuando leemos también el versículo anterior de los sufrimientos que tuvo que padecer Pablo, podemos entender de que estos valles van a suceder. Ustedes y yo tenemos que pasar por diferentes valles de oscuridad y quebrantamiento para ser calificados como discípulos del Señor y dar frutos del reino de los cielos. Tenemos que tener claro eso en nuestras mentes. Los valles van a llegar, las adversidades van a estar y tienen que suceder. Es necesario. Recordemos lo que dice la palabra, que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, y al que llama por hijo, azota
para dar fruto de justicia. Es transformador cómo el Señor usa el dolor para capacitarnos y permitir los valles en nuestras vidas para ir perfeccionándonos. Si Pablo no fuera vivido un momento de tanto sufrimiento, nunca fuera llegado a ser un verdadero discípulo y apóstol de Cristo. Es largo el camino que nos espera aún como discípulos, y los exhorto a que en medio de los valles lo único que hagamos es aferrarnos más al Señor. Suena difícil, pero tenemos o debemos gozarnos en medio del proceso y dar gracias a Dios en cada momento. Porque cuando salimos del desierto, nunca más, grábese en esta palabra, al momento que ustedes y yo hemos salido del desierto, hemos salido de los valles que el Señor ha permitido, nunca más volveremos a ser los mismos. Salimos siendo más parecidos a la imagen de Cristo. Aprendemos madurez espiritual. Aprendemos a ser disciplinados. Nuestra fe se fortalece. Confiamos más en el Señor Jesús y nos sentimos seguros en Él. Pero también las convicciones en nuestro Redentor son inquebrantables. Es maravilloso lo que pasa en medio del valle y a veces sin entender, tanto dolor, tristeza, momentos de nostalgia, pero al final del camino el Señor está trabajando en nosotros. Los invito a que nos vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 22. Así dice el Señor: He aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús nos avisó de estas persecuciones venideras. Amada audiencia, los momentos oscuros, dificultades y obstáculos no deben ser sorpresas en la vida del discípulo. Antes, se convierten en una señal de que Dios está trabajando con nosotros para llegar a la imagen de Cristo. El Señor nos dio una revelación poderosa en la siguiente palabra, y es la siguiente para estar preparados, la cual es que somos ovejas en medio de lobos. Esos lobos son los demonios que Satanás envía a tomar las mentes débiles para levantarse en contra del hombre de Dios o quien está buscando la presencia del Señor para destruirlos. Pero podemos vencer una y otra vez, amada iglesia, y las personas que están buscando la presencia del Señor. Podremos vencer una y otra vez si nos aferramos a la roca que es el Señor Jesús. Entonces podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El objetivo de esta enseñanza es lograr que iniciemos a ver los valles desde una perspectiva diferente y que sume para nuestro crecimiento espiritual. Pero la única manera de ver los momentos negativos en positivos es si estamos firmes en el Señor Jesús. Porque al final todo hace parte del plan perfecto de Dios para con nosotros y llegar a ser verdaderos discípulos. Tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos de los valles, no verlo como algo negativo, gozarnos en medio de ellos, y si el Señor lo permite, de alguna manera, por más doloroso que aparezca, es porque sencillamente algo quiere trabajar en nosotros. Mateo capítulo 10 versículo 26 al 28. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz.
y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Repito esta palabra. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta palabra se convierte en un sello de seguridad y sin temor. Nuestra mente, alma y espíritu deben estar enfocados en que sin importar lo que tenemos que atravesar, no quitaremos la mirada de Jesús. Desechemos todo temor o miedo, porque esto no viene de Dios. ¿No es cierto que el Espíritu Santo que vive en nosotros no es de temor, sino de poder? Yo les pregunto a ustedes eso, amada iglesia, y las personas que nos escuchan en este día. ¿No está escrito que el Espíritu Santo que vive en nosotros no es un Espíritu Santo de temor, sino de poder? Si tenemos esta revelación y entendemos por la palabra de Dios que es verdadera, entonces, ¿por qué tenemos miedo o temor en medio de las adversidades? Miren, amados hermanos y audiencia, si tenemos miedo en medio de los valles es por falta de fe, falta de comunión con Dios y falta de convicción en el Señor Jesús. Pero si un discípulo tiene fe, vive en comunión con Dios y tiene convicción de quién es nuestro Señor Jesucristo, nunca temerá en medio de las adversidades. Antes se fortalece más y el Espíritu Santo de Dios le dará nuevas fuerzas para que siga predicando la palabra del Señor con vehemencia y determinación. Nuestras almas como discípulos han sido selladas para una vida eterna con Dios. Por lo tanto, todo temor lo echamos fuera y sigamos avanzando para convertirnos en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Los invito a que nos vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. La voluntad de mi Señor Jesús, y que también es mi voluntad, es que todo lo que escuchen esta enseñanza se hagan hacedores de ellas. No solamente oidores, sino que meditemos en las palabras que el Señor pone por medio de esta enseñanza y que nos apropiemos de ellas. Sin importar las tribulaciones, nos mantengamos firmes en la oración, siendo persistente una y otra vez. Aprendamos también a glorificar a Dios en medio del dolor y nos gocemos en la esperanza viva que tenemos en el Señor Jesús, aquel que hizo la obra perfecta en la cruz y colgado en el madero, solo dijo: consumado es. Un abrazo y muchas bendiciones.